Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 20, El apóstol de Acereto parte 2. Ariadne respondió al inquisidor con calma, pero lo suficientemente alto para que todos en el gran salón pudieran oírla. Ariadne dice, Su Eminencia el Cardenal, mi padre, no cooperaba de ninguna manera con el excomulgador Alejandro. Ella dio un paso adelante y miró directamente al inquisidor hereje. Ariadne dice, Su Eminencia el Cardenal estaba muy preocupado por la herejía del apóstol de Acereto, y por eso preparó una refutación pública. El juez dice, ¿dijiste que lo preparaste? El juez hereje rió disimuladamente. El juez dice, ¿está preparado? Entonces debería haberse presentado como polemista o como otro sacerdote cualificado. ¿Por qué propone a una joven cardenal de Mare? ¿Es esto acaso un juego de niños? Se trataba de una cuestión de cualificaciones que ya se venía planteando desde antes. Habló desde una posición en la que su espalda estaba medio vuelta hacia Ariadne y su parte superior del cuerpo estaba girada en diagonal hacia el cardenal de Mare. Ariadne decidió contraatacar. Ariadne dice Su Excelencia lo hizo porque respetaba a la Santa Sede. La voz de Ariadne se elevó. Ariadne dice, el apóstol de Acereto fue huésped de su santidad Ludovico, quien había sido enviado a San Carlo por la propia Santa Sede. ¿Sería vergonzoso para su santidad Ludovico entrar en un debate religioso con semejante huésped? Sin desanimarse, dio un paso adelante. Ariadne dice también. Su dedo voló directamente hacia la nariz del juez que no la estaba mirando. Ariadne dice, el contenido del sermón del apóstol de Acereto no se había discutido con antelación en absoluto hoy. El contenido del sermón de cualquier sacerdote ordenado es sagrado, pero es absolutamente injusto censurar un sermón con antelación, incluso si el sujeto de la censura es su santidad Ludovico. Los habitantes de San Carlos simplemente creyeron que el apóstol de Acereto, o mejor dicho, el sacerdote Alejandro, daría un sermón más general, teniendo en cuenta a su santidad el Papa Ludovico, quien lo había invitado, a los habitantes de San Carlo y a su eminencia el cardenal de Mare. Ariadne miró al apóstol de Acereto, que estaba siendo obligado a arrodillarse por los sacerdotes bajo el mando del inquisidor. Ariadne dice, deberías haber consultado primero o deberías haberte contenido. Es el apóstol de Acereto quien no ha respetado a la gente de San Carlo ni al cardenal de Mare. Ella movió la lengua y astutamente desvió la culpa de los sermones que fueron declarados heréticos hoy en la sagrada sala de Ercole, del cardenal de Mare al apóstol Acereto. De hecho, cualquiera podría haber predicho que si el apóstol de Acereto fuera puesto en el podio, pronunciaría un sermón de tal contenido. Era un hombre que difundía la palabra sin importar los medios ni los métodos. Estrictamente hablando, esto fue principalmente culpa del Papa Ludovico, que invitó deliberadamente al apóstol de Acereto a San Carlo para predicar la misa mayor, y si debemos agregar a alguien más responsable, fue el cardenal de Mare, que lo sabía, pero hizo la vista gorda, lo que contribuyó en cierta medida. El inquisidor parecía un poco agobiado por las burlas de Ariadne, que implicaban arrastrar al Papa Ludovico uno por uno. Pero ella no tenía intención de detenerse allí. Ariadne dice, además, Su Eminencia el Cardenal estaba preocupado por la herejía del apóstol de Acereto y ya había hecho consideraciones teológicas. Todos los fundamentos teológicos para la refutación pública estaban listos. Simplemente a la hora de celebrar un debate formal, no podía decir que sería una falta de respeto al concilio de Treveris y al Papa Ludovico. ¿No es cierto, padre? El cardenal de Mare estaba fuera de sí. Por lo general odiaba que sus hijos, excepto Isabella, lo llamaran padre en público, pero ahora no era el momento de castigar a Ariadne por un asunto tan trivial. Incluso si Ariadne le hubiera llamado perro en lugar de padre, no habría podido quejarse. Agarró la cuerda que había bajado del cielo. El cardenal de Mare dice, vaya, es cierto. Su señoría, desde hace mucho tiempo he criticado duramente la herejía de la escuela de Acereto. ¿En qué creía el Papa Ludovico que lo llevó a enviar al apóstol de Acereto a San Carlos y predicar en la sagrada sede de Ercole? Ariadne dice, su santidad debió de quedar cegado momentáneamente por la maldad del sacerdote Alejandro. ¿Acaso la herejía no se presenta siempre bajo la apariencia de santidad? Ariadne tomó con calma los comentarios del cardenal de Mare. Tanto el padre como la hija fue realmente efectiva las represalias. Ariadne dice,
No pude sancionarlo públicamente por temor a la reputación de su santidad el Papa, pero el sermón que pronunció en el escenario fue tan irreverente que no pude soportarlo más que intervine. El inquisidor, que llegó tarde, no sabía exactamente que Ariadne estaba enfrascada en un debate teológico con el apóstol Acereto durante la misa mayor. El juez inquisidor dice: ¿pasó algo así? El inquisidor, que había estado mirando al cardenal de Mare todo el tiempo mientras hablaba, miró por primera vez a Ariadne y respondió. El tono era más educado que antes. El público dice. Así es. Esa joven interrumpió el sermón del apóstol de Acereto. Le salvo la cara a San Carlo. Qué vergüenza habría sido si me hubiera quedado escuchando en silencio los sermones de los paganos hasta que llegara el inquisidor. Eso fue valiente. Genial. El nivel de teología también debió ser grande. De tal palo, tal astilla. El rugido de la multitud en la sala le dio a Ariadne aún más fuerza. El cardenal de Mare nunca perdió una oportunidad que cayó del cielo. Rápidamente empujó al viejo juez hereje fuera del centro del escenario. El cardenal de Mare dice: Su señoría. Yo no, la diócesis de San Carlo ha cumplido con su deber de permanecer fiel a la fe. No interfiera en este asunto hasta que reciba el decreto de su santidad el Papa. El juez dice: pero el cardenal de Mare. El cardenal de Mare dice: ¿tienes la autoridad? Es imposible asociar una parroquia fiel con un hereje sin el permiso de su santidad el Papa. Ven, despacha rápidamente al criminal. Arreglemos esto rápidamente y regresemos a nuestros asientos. Los inquisidores ya no pudieron responsabilizar al cardenal de Mare, por lo que ataron al apóstol de Acereto y se lo llevaron arrastrando. El autor necesitaría por lo menos 3 semanas para informar al Papa Ludovico por carta y para recibir más instrucciones. Estuvo seguro hasta entonces. En el caótico gran salón donde el cardenal de Mare había guiado a la multitud, Ariadne finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Mis palmas estaban empapadas de sudor. Su rostro estaba enrojecido por el nerviosismo y la excitación. La gente que había estado haciendo un alboroto miró en dirección a Ariadne mientras salían del salón, aunque empezó a llover ocasionalmente, todos dentro del enorme salón, que podía albergar hasta 50.000 personas, miraban a Ariadne, que vestía un vestido negro raído. En ese momento nadie se acordó de la bella Isabella. Durante el viaje en carruaje de regreso a casa, Ariadne pensó en los acontecimientos del día. La familia había huido primero cuando estalló el caos y regresó a la residencia del cardenal, y mientras el cardenal de Mare estaba preocupado por lidiar con las consecuencias de lo que había sucedido, Ariadne viajaba sola a casa en el lujoso carruaje plateado del cardenal. El cardenal de Mare temía que le exigieran responsabilidades, pero este incidente se resolvería sin que se tomara ninguna medida disciplinaria contra ella. Esta vez Ariadne, la propia hija del cardenal, dio un paso adelante e impidió que el sacerdote hereje predicara delante de todos. No había pruebas suficientes para condenar al cardenal por falta de fe. En la vida pasada, todo San Carlo no pudo resistir al apóstol de Acereto y en cambio escuchó la predicación de un hereje que pronto sería excomulgado. Pero incluso entonces el Papa Ludovico XIV terminó cerrando el caso sin infligir ningún daño real al cardenal de Mare. En cambio me comprometí con César de Como. Ariadne se rió en vano. Era la vida de una persona, y por una razón tan simple, fue arrojada a un pozo. En ese momento el Papa Ludovico estaba planeando degradar al cardenal de Mare a obispo y confiar la diócesis de San Carlo a un cardenal recién nombrado por su fracaso en administrar adecuadamente la diócesis y por poner a San Carlo en peligro de herejía. El cardenal de Mare, cuya vida estaba a punto de terminar, suplicó a León III con todas sus fuerzas. León III pudo disfrutar tranquilamente del raro momento de tener un cardenal rodando a sus pies. Los favores no se dan sin un precio. León III finalmente presionó al Papa Ludovico a cambio de un matrimonio entre su hijo ilegítimo, César, y el cardenal de Mare. Incluso en esa situación, la habilidad del cardenal de Mare al impulsar a Ariadne en lugar de Isabella fue genial, no un fraude. Ariadne dice: ahora que lo pienso, César debería estar furioso. Aunque para el propio César era un asunto muy importante decidir a cuál de sus hermanas tomar como esposa, en realidad era de poca importancia para su padre, León III. Él simplemente quería convertir a su hijo ilegítimo en cardenal político, fortaleciendo así la posición del conde César de Como en el reino etrusco. El compromiso de mi vida pasada, que fue un trato entre padres, definitivamente quería evitarlo en esta vida.
Ariadne dice, he eliminado por completo el motivo del compromiso, así que creo que podemos superarlo sin problemas. León 3 dice, jajaja. La jovencita no es una chica cualquiera. En el balcón de la parte superior derecha de este piso, el rey etrusco León 3 aplaudía y reía. León 3 dice, nunca pensé que esto resultaría así. Es como ver una obra de teatro bien escrita. Creo que el Papa Ludovico lo había planeado con esa chica de antemano. ¿Cómo es que acertó tanto en el momento adecuado? El secretario sonrió y asintió. El secretario dice, también hay un dicho que dice que la realidad es más dramática que la ficción. León 3 dice, jajaja. Debería darle una recompensa a la chica religiosa. ¿Qué le parecería bien? León 3 pensó un momento y luego tomó rápidamente una decisión. León 3 dice, le otorgaré 50 ducados, unos 50 millones de wons, en oro y una caja de joyas. Dado que prácticamente ha salvado al país de las potencias extranjeras, sería apropiado otorgarle una de las órdenes de caballería, pero es una lástima que no pueda hacerlo porque me preocupa la opinión del Papa. Entonces el rey miró a la reina Margarita, que estaba sentada a su lado, e hizo una sugerencia. León 3 dice, ¿no te gustaría elegir lo que irá dentro del joyero? Era muy raro que el rey hablara directamente con la reina. La reina Margarita, que estaba de buen humor, aceptó de inmediato. La reina Margarita dice, lo haré. León 3, eufórico por el éxito del asunto, dirigió unas palabras de aliento al príncipe Alfonso, luego se levantó separándose de la reina Margarita y del príncipe Alfonso y se dirigió a su propio carruaje. Siempre se movían por separado. León 3, subiendo a su carruaje, reveló sus pensamientos más íntimos a su secretario. León 3 dice, sería un gesto de reconciliación con la esposa del cardenal de Mare que la reina seleccionara personalmente el contenido del joyero. ¿No dijiste que hubo un incidente entre ustedes hace mucho tiempo? El rey se acarició la barba con satisfacción, como si estuviera contento con la buena idea que se le había ocurrido. León 3 dice, si le hubiera pedido que consolara a la esposa del cardenal, la reina jamás me habría escuchado. El secretario, que había estado observando la situación, intervino con cautela. El secretario dice, yo. Su Majestad, se dice que la hija del cardenal de Mare, quien está a punto de recibir el premio, es la segunda hija de otra concubina, además de la señora Lucrecia. Concederle el premio a esa joven apaciguaría a la esposa del cardenal. León 3, avergonzado por las críticas, respondió ligeramente enojado. León 3 dice, de hecho, lo que realmente importa no es la esposa del cardenal. Es solo que el cardenal de Mare se dé cuenta de mi favor. El secretario dice, tiene razón, sus palabras son muy ciertas. Usted es muy sabio, Su Majestad. León 3 dice, ah. Entonces sí que funcionará. El rey aplaudió. León 3 dice, había una joya de la que el cardenal de Mare sentía una gran envidia. ¿Recuerdas el corazón del mar azul? El secretario dice, cómo no iba a saber de ese tesoro. Pero seguro. Le vas a dar a esa joven el corazón del mar azul.